Vamos a ver. Ok. Vale, ahora parece que sí estamos ya en vivo. A ver, lo compruebo. Un segundito, por favor. De acuerdo. ¿Qué tal, YouTube? Me oigo doble. Voy a bajar el sonido aquí. Vale. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo está, YouTube? Buenas noches. Llevo aproximadamente 20 minutos intentando conectarme, pero ya sabéis que basta con que uno quiera hacer las cosas bien para que siempre haya algún duende y no nos dejen comenzar como nosotros queremos. Eh, Como sabéis, pues tengo poca experiencia en hacer transmisiones en vivo, pero bueno, poquito a poco pues voy aprendiendo y espero que en algún momento pues ya sea, por decirlo de alguna forma, un especialista. De todas formas, lo que cuenta realmente es la intención de estar aquí con todos ustedes en un momento de oración, en un momento de paz y de acordarnos, pues quizás de quizás no, acordarnos de la gente que lo está pasando mal, rezar por ellos, rezar por nosotros mismos. Y quiero, antes que nada, enviarle un gran apoyo a todas esas personas que lo están pasando tan mal con los incendios en California. Creo entender que se ha generado un nuevo foco en otro país, en Argentina, en la Patagonia, y es lamentable todo lo que está ocurriendo en el planeta en general. Si no son ovnis, son tormentas, nieve, frío. Bueno, algo que tenemos que intentar afrontar e intentar seguir llevando adelante, creyendo en aquellas cosas que nosotros profundamente más creamos, y es en nuestra, ¿cómo lo diría yo de alguna forma? Tenemos que confiar en algo. No podemos estar llevándonos por tantas malas noticias. Tenemos que solidarizarnos con toda esa gente porque yo también en mi zona hace 2 años sufrí un incendio y me evacuaron de mi casa y es de los peores momentos que he pasado en mi vida. No se lo deseo a nadie y espero que toda esa gente que está evacuada y que ahora mismo no está en sus casas, pues pronto pueda volver a ellas y poder rehacer su vida. Saludos a Argentina, la Patagonia creo que ha empezado un fuego, llevaba, según leí hace unos momentos, unas 2000 hectáreas. Y creo que la cosa se va a poner fastidiada porque he tenido informaciones privilegiadas que me han dicho que hay que tener mucho cuidado en toda la zona de Sudamérica, Amazonas, Brasil, Colombia, México, más partes todavía de Estados Unidos, etc. Bueno, pues nada, el motivo por el cual estoy haciendo este directo simplemente pues es un poco para rezar por nosotros mismos, para estar en apoyo a nuestros hermanos que lo están pasando tan mal. Y no quiero extenderme demasiado. Simplemente vamos a rezar juntos un ratito o me escucháis y
pues lanzamos un poquito de paz al mundo, un poquito de amor, de fraternidad, de solidarizarnos con toda esa gente que lo está pasando tan mal. Miren, tengo un libro que es este, a ver si lo pueden ver bien. Vale. Ángeles y Maestros Ascendidos. Este libro me lo regalaron y tiene todos los rezos y las formas de orar y de dedicar nuestras oraciones en algún momento de nuestra vida a los ángeles, a los arcángeles, saber cómo decir las palabras, aunque uno internamente ya sabéis que hablando con toda la fe y con toda la fuerza, pues podemos dedicar dedicar a quien nosotros creamos la alabanza necesaria y la ayuda para poder pedir por todas aquellas cosas que necesitemos y que sean cosas que se pidan con fe y de buen rollito, no por pedir dinero y todas esas cosas, todo se puede hacer, ¿vale? Pero siempre uno tiene que intentar pedir pues cosas eh, que sean positivas para nosotros, no todo va a ser lo material. Y buscando si había algún rezo para algún ángel, me he encontrado, y lo he marcado por aquí, una oración a una diosa. La diosa se llama Vesta, es romana, una diosa romana, ¿vale? Y os voy a leer eh, literalmente lo que pone sobre quién es, cómo se le reza o se le pide a ella, ¿vale? Y he buscado este apartado porque tiene en la zona del índice partes para, por ejemplo, cuando tienes dolores, cuando tienes problemas, cuando te va mal en el trabajo, cuando pierdes dinero, etcétera. Y he buscado para mitigar los fuegos. Entonces, vamos a leer, os voy a leer lo que pone y lo vamos a dedicar para que todos esos fuegos y toda esa desgracia de incendio que están ocurriendo y que posiblemente puedan seguir ocurriendo más adelante en otros sitios, esperemos que no, ¿vale? Pero la cosa está fastidiada en todo el mundo. Y yo tengo informaciones de que no va a ser solo en donde está ahora, ¿eh? No quiero ser pájaro de mal agüero, pero hay veces que ya sé que me muevo mucho y me rasco mucho, bueno, porque no estoy acostumbrado, pero si me pica me tengo que rascar. Entonces, voy, como les decía, a leer quién es la diosa Vesta romana, cuáles son sus facultades y se lo vamos a dedicar a todas esas personas y en general, con toda la fe y lanzando de lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro poder universal la oración para que todo esto cese, todos estos incendios y todos estos fuegos cesen. Vestas es una diosa del sol y el fuego, que vela por la casa y el hogar. En la antigüedad, un fuego sagrado ardía continuamente y las vírgenes vestales lo atendían en su honor, pues se creía que todos los fuegos contenían parte del espíritu viviente de esta diosa. En los círculos de la nueva era, Vesta trabaja con Helios, el dios solar romano, como logos solar. Este término denota divinidades que encienden la llama del cuerpo de luz en los aspirantes espirituales
utilizando los rayos solares de su propio plexo solar. Estamos leyendo a la, como les decía, en este libro donde podemos hacer plegarias a los ángeles y a dioses antiguos, pues a la diosa Vesta romana, que es la diosa del fuego, para intentar que todo eso de lo que hablábamos hace un momento, de que todos esos incendios y todas esas desgracias vayan cesando. Pues sigo comentándoles lo que dice el vídeo, perdón, el libro. Vesta me mostró una imagen de sí misma montada en un carro con Apolo, volando entre las estrellas celestiales cada anochecer y circulando entre nosotros durante la noche. La vi vertiendo sobre cada uno de nosotros una lluvia de compasión, bendiciéndonos y protegiéndonos, pues es consciente de la dura tarea que todos debemos realizar. Vesta se asemeja al arcángel Aniel, que nos ilumina con polvo de estrellas para hacernos recordar nuestras características y cualidades mágicas. La diosa Vesta romana ayuda a aumentar el tamaño, el brillo y la visibilidad de nuestra luz divina. Ayuda a controlar el fuego. Ayuda a llenar los hogares de amor y de calor. A encender y mantener la pasión. A recibir protección especialmente para los niños. Y a limpiar los espacios. Y vamos a hacer la invocación, que sería la forma en la que habría que pedirle a la diosa Vesta para que cesen todos estos fuegos e incendios y también para todo esto que os comentaba. Hay una parte que me agrada mucho, que es aumentar el tamaño, el brillo y la visibilidad de la luz divina, controlar el fuego, llenar los hogares de amor y calor, encender y mantener la pasión, proteger a los niños y limpiar los espacios. Ya sabéis que hay muchos espacios de mala energía. Y dice así: si últimamente ha habido fricciones entre los habitantes de tu hogar, es una buena idea invitar a Vesta a tu casa. Ella puede eliminar la energía del miedo y la rabia para reducir la probabilidad de que haya conflictos en el futuro. Vesta traerá a tu vivienda una sensación de calidez, amor y tranquilidad que confrontará a todo aquel que entre en ella. Puesto que es la diosa del hogar, una manera de invocarla es encendiendo el fuego o una vela y al encender la llama, dile: amada Vesta, por favor, trae tu llama de amor divino a esta casa y enciende el fuego de la bondad, la compasión y la comprensión dentro de todas las personas que viven en ella o la visitan. Ayúdanos a quemar todos los miedos relacionados con el amor y a sentir calidez y seguridad. Lo vamos a repetir. Podéis darle para detrás al vídeo, pero como ahora estamos haciendo un directo, pues vamos a hacerlo, vamos a concentrarnos y vamos a pensar cada uno de nosotros o a repetir su llamada. Amada Vesta, por favor trae tu llama de amor divino a esta casa y enciende el fuego de la bondad, la compasión y la comprensión de todas las personas que viven en ella o la visitan. Ayúdanos a quemar todos los miedos relacionados con el amor y a sentir calidez y seguridad. Está muy bonito la invocación. Y vamos ahora a rezar un poco, que era el motivo
pero vamos a rezar cosas específicas. Vale, he estado un rato revisando un par de textos de la Biblia y yo creo que lo primero que podemos hacer es rezar. Yo digo rezar, pero puede ser mencionar o nombrar partes de la Biblia importantes para nosotros, partes que nos sirven, ¿vale? Unas de ellos son los salmos, como ustedes saben, ¿no? Entonces, para yo también ir soltándome en esto de los directos, que espero que les guste, dejadme un segundo que mire aquí. A ver, vale. Vamos a empezar con dos salmos que son los más importantes. Primero el Salmo 23 y luego el más potente de todos, que nos servirá para ti que me estás viendo, para mí que lo estoy mencionando, y si quieres repetirlo conmigo, pues nos servirá para estar en paz, para emitir energía positiva hacia los demás, hacia el universo y que el universo nos lo devuelva. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo suelo rezar muchos salmos, hay bastantes, pero la verdad es que el Salmo 23 y el 91, será porque uno los ha oído muchas veces, pues son bastante importantes. Ahora estoy buscando el Salmo 91. ¿Quién no conoce del Salmo 91? Y dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Perdón. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por su habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león
y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Me invocará y yo te responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bueno, hay veces que tengo que reconocer que quizás deba de ser un poco más alegre en los vídeos, ¿no? Y quizás pues aburra a la gente viéndome, normal. De todas formas, bueno, tampoco voy a estar dando saltos y brincando. Ahora aquí me está dando un fallo que no sé cuál es. Yo espero que ustedes me estén viendo, que creo que sí. Vale, sí, yo creo que sí, me estáis viendo. Y miraré por aquí un momento. Vale. Entonces, como les decía, no tampoco puedo. Hay vídeos en los que no solo me dedico a estas cosas, pero como el canal lo hice de entrada para que el amor de nuestro, el amor que nos da el universo, pues poder enviarlo a donde quiera que llegue, por eso el canal es más internacional y, y es por lo que cuando uno está pues con estas oraciones no puedo estar saltando. Ya me gustaría, yo no soy tampoco desaborido, ¿vale? Pero bueno, cuando hay que tomarse las cosas en serio, nos las tenemos que tomar. En vista de todo lo que estamos pasando en este mundo, he separado varias partes de la Biblia que nos hablan de lo mal que lo estamos pasando y cómo sobrellevarlo. Y entonces voy a leerlo. No van a ser muy, no lo voy a hacer muy lento, pero bueno. Este es el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramarán las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este está muy bonito. Vale, y tengo separado alguno más que os voy a leer. Es Isaías 41, del libro de Isaías 41, versículo 10. Todo esto que he recopilado de la Biblia es para sentir fuerzas y que Dios no nos va a abandonar. ¿De acuerdo? No temas,
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Va dedicado a toda la gente que está sufriendo en el mundo. Vale, me queda este y otro más y vamos terminando. Este es del libro de los Romanos, de capítulo 8, versículo 28. Más que vencedores. Y sabemos, perdón, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y por último, vamos a leer el 2 Corintios, capítulo 4, a partir del versículo 16, para seguir sintiéndonos con fuerza. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bueno, pues yo creo que por ahí está bien. Si se aburren, pues bueno, pues lo siento. ¿Qué vamos a hacer? Tampoco voy a estar cantando mientras leo toda esta ayuda que nos da Dios y que nos dice y que nos puede ayudar en cualquier momento a, a sentirnos fuertes y a saber que no estamos abandonados por muy mal que se encuentre la situación. Todo tiene, todo tiene solución en esta vida material. No nos centremos solo en el dinero. Pensad que hay algo más espiritual. Y mi intención con este canal es ver si conseguimos entre todos llegar y hasta la próxima vez. Un abrazo. Si queréis darle like al vídeo, os lo agradecería, aunque os hayáis aburrido, pero bueno, os he dado fuerza desde el interior. Darle like al vídeo, porfa.
por, por favor. Y si no estáis suscritos todavía, pues suscribiros y darle a la campanita. Ya luego, cuando lleguen los mensajes de que envío vídeos nuevos, etcétera, pues ya si os interesa lo veis, que siempre es bueno rezar algo, conocer más. Ya sabéis que el canal también es variado, no es solo de este tipo de cosas. Hay humor, hay cosas, historias fascinantes de la vida, de la historia, cosas que pasan. Hablamos de las noticias del día a día, para no hacerlo monótono. Pues nada, muchas gracias y un saludo a todos y gracias por verme. Adiós.